Me llamo Luis, tengo 26 años y si me hubieran dicho hace un año que el peor día de mi vida empezaría con un boleto de lotería, me habría reído. Siempre pensé que ganar la lotería era la fantasía de cualquiera. Libertad, viajes, una casa en la playa. Pero para mí se convirtió en el principio del fin de mi relación con mi familia. Crecí en un pequeño pueblo donde todo el mundo se conocía, y mi familia no era exactamente la más unida del mundo, pero nos manteníamos juntos por costumbre. Mi papá, Ramón, era un hombre de carácter fuerte y orgullo frágil. Mi mamá, Teresa, siempre fue de las que preferían mirar hacia otro lado cuando él se enojaba. Y yo era el hijo mayor, el que supuestamente debía dar el ejemplo. Desde que terminé la universidad, me quedé en casa para ahorrar mientras trabajaba de forma remota. Pagaba mis cosas, contribuía al supermercado, y de vez en cuando les daba algo de dinero extra. Pero eso nunca fue suficiente para mi papá. Siempre encontraba la manera de recordarme que estaba bajo su techo. El día que todo empezó parecía normal. Era un sábado por la mañana y el olor a café llenaba la cocina. Mi papá estaba en la mesa con un boleto de lotería en la mano, mirándolo como si fuera un mapa del tesoro. Mi mamá, con los ojos brillantes, revisaba los números en su celular. «Ramón, esos son los números», gritó de repente, y mi papá dejó escapar un rugido de alegría que hizo que el perro empezara a ladrar. En cuestión de minutos, la casa se llenó de gritos, abrazos y planes. Mi mamá ya hablaba de remodelar la cocina. Mi hermana menor, que se había mudado hacía poco, ya le mandaba audios por WhatsApp pidiendo que le compraran un coche nuevo. Y mi papá. Mi papá estaba tan eufórico que abrió una botella de vino antes de las 10 de la mañana. Yo me senté en silencio, intentando procesar lo que pasaba. «¿Cuánto ganaste?», pregunté con una sonrisa. «6 millones», me respondió mi mamá, con las manos temblorosas de la emoción. Por un momento, sentí alegría genuina por ellos. Se lo merecían, o al menos eso pensé en ese instante. Pero la alegría duró poco. Mientras ellos seguían celebrando, mi papá me miró de reojo y soltó una carcajada seca. «¿Sabes qué, Luis? Ya no tienes que vivir aquí. Con este dinero no quiero a nadie aprovechándose de mí». Pensé que estaba bromeando, así que reí con él. Pero su cara se endureció. «No, hablo en serio. Quiero que recojas tus cosas y te vayas esta semana. Ya eres un hombre, es hora de que vivas por tu cuenta». La frase me golpeó como un ladrillo. No se trataba de que no quisiera independizarme. De hecho, lo estaba planeando para fin de año. Pero el tono, la frialdad, me dejaron sin palabras. «Papá, yo ayudo en la casa, pago mi parte». Intenté explicar, pero me interrumpió. «Eso no importa. No quiero tu dinero. No quiero tus excusas. Lárgate». Mi mamá no dijo nada, solo bajó la mirada. El resto del día se sintió como si yo fuera un invitado indeseado en mi propia casa. Cada vez que hablaban de lo que harían con el dinero, mi papá hacía comentarios pasivo-agresivos. «Claro, si Luis no gasta la luz todo el día trabajando en la computadora, quizá no tengamos que pagar tanto». O me pregunto cuánto espacio tendremos en la casa cuando ya no esté lleno de sus cosas. Esa noche me encerré en mi habitación y me quedé mirando el techo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí rabia. No era solo por lo que me dijo, sino porque lo dijo el mismo día en que sus vidas habían cambiado para bien. Era como si el dinero hubiera amplificado lo peor de su personalidad. Al día siguiente decidí que no iba a discutir. Empecé a empacar mis cosas en silencio, lo que pareció molestar aún más a mi papá. «Ah, ¿así que ahora te haces la víctima? Mejor. Vete rápido», me dijo desde la puerta. Cada palabra era como un golpe, pero me mantuve tranquilo. Cuando ya tenía todo listo, pasé por la cocina para despedirme. Mi papá estaba en la mesa otra vez, con el boleto ganador al frente, casi como si lo venerara. Fue entonces cuando algo me llamó la atención: la tinta del boleto. Tenía un pequeño error de impresión en una de las esquinas, algo que yo sabía, por pura casualidad, que podía invalidar el premio si no se revisaba bien. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué, fingiendo que no me importaba, pero en cuanto lo vi de cerca, no pude evitar sonreír. Esa sonrisa se convirtió en risa, y mi papá se puso rojo de la furia. «¿De qué te ríes?», me preguntó con los dientes apretados. Yo solo lo miré, con las maletas en la mano, y le dije algo que lo dejó congelado. Mi papá se quedó mirándome con los ojos entrecerrados, como si mi risa fuera una ofensa personal. «¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco?», preguntó, con ese tono que usaba cuando estaba a punto de perder la paciencia. Mi mamá, nerviosa, intentó intervenir. «Ramón, déjalo, seguro está en shock». Pero él no le hizo caso. «Contesta, Luis, ¿de qué te ríes?», insistió,
golpeando la mesa con el puño. Respiré hondo y solté una respuesta que me salió más sarcástica de lo que había planeado. Nada, papá. Solo que nunca te había visto tan feliz. Pensé que ni con 6 millones se te iba a quitar el mal humor. Silencio. Por un segundo, pensé que iba a explotar. Pero en lugar de eso, sonrió. Una sonrisa que no me gustó nada. Vete de esta casa ya, dijo, y se levantó de golpe. Hoy. No quiero esperar hasta el fin de semana. Mi mamá abrió la boca para protestar, pero él levantó la mano. No, Teresa. Si quiere burlarse de mí en mi propia casa, que lo haga en la suya. Si no tiene a dónde ir, no es mi problema. Recogí mi mochila, que era lo único que no había puesto en las maletas, y me fui sin mirar atrás. Caminé varias cuadras hasta la casa de mi amigo Martín, que siempre me había dicho que podía quedarme con él si pasaba algo. Él me recibió con los brazos abiertos y un hermano. No te preocupes, aquí hay espacio. Pero aunque agradecí su hospitalidad, la rabia no me dejaba dormir. Durante los días siguientes, el ambiente con mi familia se volvió cada vez más hostil. Mi papá empezó a presumir del dinero en el pueblo. Invitaba a vecinos, enseñaba el boleto en el bar como si fuera un trofeo y hablaba de los planes que tenía para su nueva vida. Lo que me dolía no era que disfrutara su suerte, sino que en todas esas conversaciones me borraba de la ecuación por completo. Un domingo, fui a recoger unas cosas que había dejado en mi antiguo cuarto. Encontré la puerta cerrada con llave. Mi mamá me abrió y me dijo en voz baja, tu papá decidió convertir tu cuarto en una oficina. Todas tus cosas las puso en el garaje. Salí al garaje y vi mis cajas apiladas de mala manera. Algunas abiertas, otras con cosas tiradas por el suelo. Mis libros estaban llenos de polvo y una de mis guitarras tenía una cuerda rota. Cuando regresé a la cocina para decirle algo, mi papá estaba sentado con una copa de vino, viendo fútbol en la televisión. ¿Qué quieres?, me preguntó sin mirarme. Solo vine por mis cosas. Estaban todas en el garaje, llenas de polvo. Una de mis guitarras está rota. Él se encogió de hombros. Problema tuyo. No voy a detener mi vida porque tú no te largas rápido. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No dije nada, pero sentí un nudo en la garganta. Antes de irme, escuché como le decía a mi mamá, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando los dejas quedarse demasiado tiempo. Se creen dueños del lugar. La humillación no terminó ahí. Mi hermana menor, Ana, que hasta hace un año me pedía dinero para gasolina, ahora me enviaba mensajes diciéndome que yo era un aguafiestas y que mi papá tenía razón en echarme. Por fin vamos a poder vivir tranquilos sin que estés quejándote de todo, escribió en uno de sus mensajes. Martín trataba de animarme. No te lo tomes tan a pecho. Es el dinero hablando. La gente cambia cuando ve tanto de golpe. Pero yo no podía evitar sentir que me estaban reemplazando, como si hubiera sido el estorbo de la familia todo este tiempo. La gota que colmó el vaso llegó una tarde, cuando fui al supermercado del pueblo y me encontré con mi papá y mi hermana en la fila. Estaban comprando un carrito lleno de botellas de vino caro, carnes importadas y hasta cosas que nunca en la vida habíamos comprado. Cuando me vieron, mi papá soltó un comentario en voz alta, claramente para que lo escuchara. Mira, Ana, esto es lo que podemos darnos el lujo de comprar ahora que no tenemos que mantener a nadie que no hace nada en casa. La gente alrededor se rió por compromiso, y yo sentí que la sangre me hervía. Me acerqué y le dije en voz baja, no tienes idea de lo que estás diciendo. Sí la tengo, contestó, sonriendo como si hubiera ganado una discusión. Y si te molesta, mejor aléjate de nosotros. No quiero que tu negatividad arruine este momento. No respondí. Solo pagué mis cosas y me fui, pero por dentro algo empezó a cambiar. No era solo tristeza, era un fuego silencioso que crecía cada día. Pasó una semana y mi mamá me llamó. Pensé que por fin quería hablar en serio, pero en lugar de eso, me dijo que mi papá estaba organizando una cena para celebrar la llegada del primer cheque del premio, y que no era bienvenido. Dice que sería incómodo para ti, me dijo, pero yo podía escuchar en su voz que lo que realmente quería decir era que sería incómodo para él. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, mirando las fotos de mi familia en mi celular. Recordé cumpleaños, navidades, pequeños momentos en los que pensé que éramos felices. Y me di cuenta de que esas personas ya no existían. El dinero había sacado una parte de ellos que yo no había querido ver, pero que siempre estuvo ahí. Unos días después, mientras pasaba por la plaza del pueblo, escuché a mi papá hablando con un par de conocidos. Decía en voz alta que estaba pensando en comprarse un terreno en la costa, que estaba harto de la gente que se aprovecha y que quería empezar de cero, lejos de los que no saben valorar. Y mientras hablaba, noté algo que me heló la sangre. El boleto ganador no estaba enmarcado como antes, sino doblado en su billetera.
Lo sacó para presumirlo y pude ver de nuevo ese pequeño error de impresión en la esquina. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esa mancha en la impresión no era un simple detalle. Sabía perfectamente lo que significaba porque había trabajado un tiempo en una imprenta de boletos para eventos y recordaba que cualquier error en el código podía invalidar el premio si alguien lo reportaba. Mientras lo veía guardar el boleto, algo dentro de mí se encendió. Ya no sentía solo dolor. Ahora había algo más. Una idea, pequeña pero peligrosa, que empezaba a tomar forma. Esa noche no pude dormir. La imagen del boleto en la billetera de mi papá me rondaba en la cabeza como un fantasma. Me senté en la cama de la habitación de Martín, iluminado solo por la luz azul de mi laptop, y empecé a investigar. Encontré el portal oficial de la lotería y revisé todas las condiciones de cobro. Ahí estaba: boletos con errores de impresión, daños visibles o alteraciones en el código de verificación pueden quedar sujetos a revisión especial y ser anulados. El error en el boleto de mi papá era justo en la línea del código de verificación. No era garantía de que lo anularían, pero era suficiente para levantar sospechas si alguien lo reportaba. Podía cambiarlo todo. Guardé esa información para mí y decidí no hacer nada, al menos por ahora. Todavía una parte de mí esperaba que mi papá recapacitara, que mi familia me buscara para disculparse. Quería creer que quedaba algo de la gente con la que crecí. Esa esperanza murió pocos días después. Una tarde recibí un mensaje de voz de mi mamá. Su tono era frío, casi ensayado. Luis, tu papá quiere que pases por la casa para firmar unos papeles. Dice que es por tu propio bien. Eso me sonó extraño, pero fui. No quería darles más razones para seguir viéndome como el rebelde de la familia. Cuando llegué, la casa estaba llena de cajas nuevas. En la entrada había un televisor de 85 pulgadas sin desempacar, muebles de cuero, hasta una moto acuática en el jardín que parecía recién entregada. Entré a la sala y ahí estaban mi papá, mi mamá y Ana, todos con cara seria. Sobre la mesa había un sobre de manila. Siéntate, me dijo mi papá, sin mirarme a los ojos. Me senté. Queremos evitar problemas en el futuro, comenzó, usando un tono casi corporativo. Así que hablamos con un abogado y preparamos un documento para que no haya malentendidos sobre el dinero de la lotería. Empujó el sobre hacia mí. Lo abrí. Era un documento legal donde yo renunciaba de manera formal y por escrito a cualquier reclamo sobre el premio, sobre bienes comprados con él, e incluso sobre la casa en la que había crecido. Básicamente, estaba afirmando que nunca podría pedir nada, aunque pasara alguna emergencia o algo les ocurriera a mis padres. Los miré incrédulo. ¿Están en serio?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Es por precaución, dijo mi mamá, sin levantar la vista. ¿Precaución de qué? Yo nunca he pedido nada, respondí, sintiendo como la voz me temblaba. Porque te conocemos, intervino Ana, con una sonrisa arrogante. Siempre te haces el mártir, y no queremos que cuando se te acabe el dinero de tu sueldito vengas a llorar pidiendo ayuda. Sus palabras me dejaron helado. ¿Me estás llamando mantenido? Después de todo lo que hice por ustedes, yo los ayudé cuando Ana no tenía para gasolina, cuando papá estuvo sin trabajo 3 meses. Eso fue tu decisión, dijo mi papá, finalmente mirándome con una frialdad que nunca le había visto. No te lo pedimos. Ahora esto es lo que hay. Si no quieres firmar, perfecto, pero no vuelvas a poner un pie en esta casa. Nunca. El aire se volvió pesado. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala, el ruido lejano de los coches pasando afuera. Sentí que me faltaba el aire. Esto es una traición, dije en voz baja. Yo soy su hijo. ¿De verdad van a dejar que un papel rompa lo poco que quedaba entre nosotros? Mi papá se inclinó hacia mí, y con una calma que me dio escalofríos dijo: Luis, desde que gané la lotería me he dado cuenta de muchas cosas. Y una de ellas es que la gente se aprovecha cuando huele dinero. Prefiero que me odies ahora a que me demandes en unos años. Firma o vete. Esa es tu opción. No firme. Cerré el sobre, lo dejé sobre la mesa y me levanté. No me tienen que echar 2 veces, dije, pero mi voz ya no temblaba. Sentía algo nuevo, una mezcla de rabia y claridad. Cuando salía, escuché la voz de Ana detrás de mí. Mejor así. Así no tenemos que fingir que te queremos en las fotos de Navidad. Esa frase fue la puñalada final. Caminé hasta el auto de Martín, que me había llevado, y me quedé sentado un rato antes de arrancar. Mis manos temblaban, pero no de tristeza. Era furia pura, concentrada, que me quemaba por dentro. Esa misma noche, mi mamá me envió un mensaje: no vuelvas hasta que decidas firmar. No respondí, pero abrí mi laptop y volví a mirar la página de la lotería. Esta vez no era simple curiosidad. Era planeación.
Pasaron unos días, y escuché por terceros que mi papá había empezado a hacer movimientos grandes con el dinero. Compró un terreno en la playa, reservó un viaje a Europa y hasta dio un adelanto para un coche de lujo. Cada cosa que me contaban se sentía como una bofetada. Y sin embargo, yo ya no me sentía solo herido, me sentía despierto. Un viernes, mientras caminaba por el centro del pueblo, vi a mi papá en el banco. Tenía una carpeta en la mano y hablaba con el gerente. Esperé a que saliera y, sin que me viera, me acerqué para mirar por la ventana. Lo vi entregando documentos y sacando el boleto para enseñarlo. Fue en ese instante cuando supe que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Ese pedazo de papel era el centro de todo el poder que él creía tener sobre mí. Y si había algo que podía hacer para quitarle ese poder, no solo lo consideraría, lo haría. Salí de allí con el corazón latiendo a mil, la mente llena de ideas. Ya no había marcha atrás. Después de aquella tarde en la que me empujaron a firmar el documento, sentí que había perdido algo que no se recupera. No era solo la relación con mi familia, era como si me hubieran arrancado la base misma de quién era. Pasé varios días en casa de Martín sin casi hablar con nadie, encerrado en la habitación de invitados, mirando el techo hasta la madrugada. La rabia seguía ahí, pero ahora venía acompañada de un vacío profundo, como si alguien hubiera apagado las luces por dentro. Martín notó el cambio. Una noche golpeó la puerta y entró con 2 cervezas. «Tienes que hablar, hermano. No puedes seguir así». Me senté en la cama y le conté todo, incluso lo de los papeles que querían que firmara. Cuando terminé, Martín se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Luis, eso es abuso. Es control. Quieren borrarte de la historia antes de tiempo». No respondí. Sabía que tenía razón, pero admitirlo en voz alta dolía demasiado. Los días siguientes fueron un desfile de humillaciones indirectas. Cada vez que iba al pueblo a comprar algo, escuchaba a la gente hablar de los planes de mi papá. Uno decía que estaba remodelando la casa para que quedara como de revista. Otro comentaba que iba a donar dinero para poner su nombre en la cancha de fútbol local. Mi familia se estaba convirtiendo en una especie de celebridad de pueblo, y yo era el único que quedaba fuera de la foto. Un sábado pasé cerca de la casa por pura costumbre. No planeaba entrar, pero me quedé un rato en la acera, mirando la fachada que ahora tenía una puerta nueva y luces modernas. Podía escuchar risas desde el patio trasero. Me asomé un poco y vi que estaban haciendo una parrillada enorme. Había gente que ni conocía, todos bebiendo, cantando, celebrando. En medio de todo, mi papá alzaba su copa de vino y brindaba. Y ahí estaba Ana, riéndose con un vestido nuevo, como si todo fuera perfecto. Nadie me vio. Y en ese momento sentí algo romperse del todo. No era enojo esta vez. Era una certeza helada. No me querían allí. No me necesitaban. Y aunque dolía, también era liberador. Esa noche, cuando volví a la casa de Martín, me encerré en la habitación y saqué una hoja de papel. Empecé a escribir todo lo que sabía sobre el boleto, el error de impresión, los movimientos que había visto hacer a mi papá, las conversaciones que había escuchado. Era como vaciar el veneno poco a poco. Con el tiempo, el dolor empezó a transformarse en otra cosa: enfoque. Me levantaba temprano, trabajaba en silencio y luego pasaba horas investigando en mi laptop sobre casos de boletos anulados, precedentes legales y maneras de hacer que la lotería revisara un premio sin que pareciera sospechoso. Cada historia que leía de gente que había perdido su premio por irregularidades era como agregar un ladrillo más a la pared que estaba construyendo en mi mente. Pero no todo era tan fácil. Había noches en que me quebraba. Recuerdo una en particular, cerca de la medianoche, cuando recibí por accidente un vídeo de WhatsApp en el grupo familiar. Era un brindis. Mi papá estaba sonriendo, mi mamá aplaudía y Ana gritaba, por la nueva vida de la familia. Nadie se dio cuenta de que yo todavía estaba en el grupo. Al minuto me eliminaron. Lloré esa noche, en silencio, para no despertar a Martín. Lloré no por el dinero, sino porque me di cuenta de que había perdido a mi familia para siempre. Al día siguiente tomé una decisión. Ya no iba a seguir esperando que se disculparan. Ya no iba a buscar que me aceptaran. Iba a seguir mi propio camino, pero no sin antes asegurarme de que supieran exactamente lo que habían hecho. Empecé a moverme con más estrategia. Fui al pueblo vecino para hablar con un conocido que trabajaba en la administración de la lotería. Le hice preguntas casuales sobre el proceso de validación, fingiendo interés general. Él me explicó que todos los boletos ganadores pasaban por un escaneo digital y que cualquier anomalía en el código podía hacer que se detuviera el pago hasta que se confirmara manualmente. A veces, incluso podían declarar el boleto nulo si el error era grave. Esa información me dio claridad. Sabía que no podía actuar impulsivamente.
Tenía que esperar el momento justo, el instante en que el impacto sería mayor. Mientras tanto, busqué una forma de estabilizar mi vida. Empecé a ahorrar más, a buscar oportunidades de trabajo mejor pagadas. Martín me ayudó a mejorar mi currículum y me recomendó con su jefe, lo que me consiguió entrevistas. No quería depender de nadie, ni siquiera de la rabia que me impulsaba. Aún así, cada vez que pasaba por el pueblo y veía a la camioneta nueva de mi papá en la entrada, o las remodelaciones avanzando, el fuego en el pecho se reavivaba. Lo peor llegó cuando mi mamá me llamó un día. Pensé que tal vez quería hablar conmigo, pero su voz sonaba fría, distante. Luis, vamos a vender la casa. No queremos que luego digas que te pertenece. Solo te aviso para que no digas que no sabías. ¿Qué? Respondí, sintiendo el suelo moverse bajo mis pies. Esa es la casa en la que crecimos, y me avisas así nada más. Es lo mejor para todos, dijo ella, como si leyera un guión. No hagas esto más difícil. Colgué sin despedirme. Esa fue la confirmación final de que no había vuelta atrás. Esa noche, en lugar de quedarme en cama, me senté frente a la laptop y abrí de nuevo el documento donde había escrito todo. Esta vez añadí un título en la parte superior, Plan. Empecé a estructurar paso por paso lo que debía hacer, a quién debía llamar, qué documentos necesitaba, en qué momento debía actuar. Ya no lloré. Ya no dudé. En ese silencio, en esa especie de vacío emocional, empecé a sentir algo parecido a la paz. Mi papá pensaba que me había desterrado, que había ganado. Mi hermana creía que podía borrarme como si nunca hubiera existido. Pero ellos no sabían que estaba tomando nota de cada movimiento, cada palabra, cada humillación. Pronto llegaría el día en que me invitarían, aunque fuera de manera indirecta, a ver su triunfo final. Y yo estaría listo. Los siguientes meses fueron una transformación silenciosa, casi quirúrgica. Si al principio me costaba levantarme de la cama, ahora me obligaba a mantener una rutina. Me despertaba temprano, salía a correr con Martín por el vecindario y luego trabajaba largas horas frente al computador. Empecé a ver resultados. Mis clientes me recomendaban a otros, mis ingresos aumentaron y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía control sobre mi vida. Cada pequeño logro era como un ladrillo en la pared que me protegía del dolor. Cuando firmé mi primer contrato importante, me quedé mirando la pantalla con una sonrisa. Ya no necesitaba la aprobación de mi papá, ni el dinero de la lotería. Martín fue un pilar durante este tiempo. Me decía, hermano, la mejor venganza es vivir bien. Yo asentía, pero en el fondo sabía que mi historia con mi familia no estaba terminada. No se trataba solo de vivir bien, se trataba de hacerles ver lo que habían hecho, de quitarles el pedestal en el que se habían puesto. Poco a poco, empecé a reconstruir mi círculo social. Algunos amigos que se habían distanciado volvieron a buscarme cuando vieron que estaba progresando. Conseguí un pequeño departamento en el pueblo vecino, modesto pero mío, y lo amueblé con lo que había salvado de mis cosas. Cada vez que abría la puerta sentía un orgullo silencioso. Era mi espacio, mi refugio. Mientras tanto, las noticias sobre mi familia seguían llegando. Mi papá había comprado un coche de lujo, pero ya había tenido que llevarlo al taller 2 veces. La remodelación de la casa se había detenido porque el contratista le pidió más dinero del acordado. Y Ana, mi hermana, había publicado en redes sociales que estaba molesta porque papá no quería comprarle un departamento propio. No podía evitar sonreír. El dinero que parecía infinito empezaba a mostrar sus límites, y las tensiones internas salían a la luz. Sin embargo, no era el momento de actuar. Yo necesitaba estar listo, con todas mis piezas en orden. Para ese entonces, ya tenía una carpeta digital con toda la información que había recopilado. Fotos del boleto con el error de impresión, capturas de pantalla de los movimientos de compra que se podían rastrear públicamente, mensajes que me habían enviado echándome de la familia. Era un archivo completo, un mapa de todo lo que había pasado desde el día del premio. También empecé a acercarme a personas que podían ser útiles. Hablé de manera casual con el contacto de la lotería que había conocido meses atrás. Por cierto, le dije en una de las conversaciones, cómo manejan los boletos que tienen defectos de impresión. Él me explicó que en esos casos la revisión era manual y podía tardar semanas, y que si alguien presentaba una denuncia formal, el pago podía detenerse hasta aclarar el asunto. Esa información era oro. Mientras mi plan tomaba forma, mi vida también florecía en otras áreas. Conocí a Julia, una amiga de Martín, que trabajaba en diseño gráfico. Empezamos saliendo de manera casual, pero poco a poco la relación se volvió algo serio. Ella fue la primera persona en escuchar toda la historia desde el inicio, y lejos de juzgarme, me dijo algo que nunca olvidaré:
No tienes que vengarte por rabia. Hazlo por justicia. Que tu objetivo no sea destruirlos, sino recuperar tu dignidad. Esas palabras me marcaron. Me hicieron replantearme la manera en que pensaba actuar. Ya no quería hacer algo impulsivo que solo generara más caos. Quería que mi familia entendiera, de forma inevitable, que sus actos tenían consecuencias. A finales de ese año, mi negocio iba tan bien que decidí abrir una cuenta de ahorro especial. Cada mes guardaba una parte de mis ingresos para un proyecto futuro, tal vez comprar un terreno, invertir en algo propio. Cada depósito era como un recordatorio de que estaba construyendo mi vida desde cero. Mientras tanto, mi familia parecía cada vez más envuelta en su burbuja. Habían puesto rejas nuevas en la casa, como si fueran celebridades que necesitaban protegerse. Empezaron a organizar fiestas cada vez más grandes, invitando a gente que ni conocían bien. La última vez que pasé por ahí, vi la casa iluminada como si fuera un club nocturno. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando me enteré de que habían puesto la casa en venta oficialmente. Un conocido me envió el enlace del anuncio, fotos de cada habitación, mostrando el nuevo mobiliario y las remodelaciones. Me quedé mirando mi antigua habitación, ahora convertida en oficina, y sentí un escalofrío. No era tristeza, era el cierre de un ciclo. Esa casa ya no era mía, y lo que habían hecho conmigo había dejado de doler tanto. Lo que quedaba era una especie de determinación fría, casi quirúrgica. Esa misma semana recibí una invitación inesperada. Mi mamá me llamó para decirme que estaban organizando una cena especial en la casa antes de venderla. «Será la última vez que estemos todos juntos allí», dijo con voz melosa. Por un momento pensé que era una trampa para pedirme que firmara el documento de renuncia de nuevo, pero algo me dijo que debía ir. No para reconciliarme, sino para verlos cara a cara, medir el terreno y decidir si ya era el momento de poner en marcha mi plan. Julia me miró esa noche mientras cenábamos. «¿Vas a ir?», me preguntó. «Sí», respondí. «Pero no como el mismo Luis que echaron de esa casa. Voy a ir con la cabeza en alto». Por primera vez en meses, sentí que el dolor ya no me controlaba. Ahora yo controlaba el dolor. Y eso me daba una ventaja enorme. Esa cena sería el escenario perfecto para observar, escuchar y elegir el instante exacto en el que iba a mover mi primera pieza. Y mientras lo pensaba, me di cuenta de que estaba sonriendo, no por venganza ciega, sino por la certeza de que, cuando el momento llegara, estaría listo. La noche de la cena llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con calma, nada ostentoso pero elegante, una camisa blanca bien planchada y pantalones oscuros. Julia me ofreció acompañarme, pero le dije que prefería ir solo. «Necesito verlos con mis propios ojos», sin distracciones le expliqué. Ella asintió y me abrazó. «Recuerda lo que hablamos, Luis. Esto es para cerrar un ciclo, no para perderte en el rencor». El camino hacia la casa fue extraño. Con cada kilómetro que recorría, recordaba momentos de mi infancia, las carreras en bicicleta con Ana, las tardes jugando fútbol con mi papá en el patio. Era como pasar por un museo de recuerdos que ya no me pertenecían. Cuando llegué, la casa estaba iluminada de arriba a abajo. Había coches caros estacionados por toda la calle, algunos de ellos ni siquiera del pueblo. Entré sin tocar el timbre, y lo primero que me golpeó fue el olor. Comida cara, perfumes caros, vino. Habían transformado el lugar en algo irreconocible. Mi mamá me recibió con una sonrisa forzada. «Qué bueno que viniste», dijo, pero no me abrazó. Mi papá estaba al fondo, riendo con un grupo de vecinos, copa en mano. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero enseguida se recompuso. «Luis, pensé que no ibas a aparecer», dijo, con esa voz de anfitrión que parecía más para el público que para mí. Ana estaba sentada en la mesa principal, rodeada de sus amigas, todas con vestidos de diseñador. Me lanzó una mirada de arriba abajo y murmuró algo que hizo reír a una de ellas. Me limité a sentarme en una de las esquinas, lejos del centro de atención. La cena fue una exhibición. Mi papá se levantó para dar un discurso sobre la nueva vida de la familia. Habló de cómo el dinero les había dado la oportunidad de cumplir sueños, de cómo habían aprendido a identificar quién estaba realmente de su lado y quién no. Cada frase era una puñalada disfrazada de brindis. Y lo más importante, dijo al final, es que esta casa será el comienzo de algo más grande. Pronto tendremos una propiedad en la costa, un lugar donde solo entra quien aporta algo positivo. Sin lastres, sin problemas. Los invitados aplaudieron. Yo mantuve la mirada fija en el mantel, apretando los puños bajo la mesa. Durante la sobremesa, me levanté para ir al baño y pasé por el despacho de mi papá. La puerta estaba entreabierta. Dentro, sobre el escritorio,
Había una carpeta con el logo de la lotería. No pude evitar detenerme. Escuché risas en la sala y supe que tenía unos minutos antes de que alguien notara mi ausencia. Entré en silencio y abrí la carpeta. Allí estaban todos los documentos relacionados con el cobro del premio, copias de transferencias, papeles de validación, y en un sobre pequeño, el mismísimo boleto ganador. Lo tomé en mis manos y lo observé a la luz de la lámpara. El error de impresión seguía allí, más evidente que nunca. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Además, encontré algo que no esperaba. Una carta de la lotería pidiendo una confirmación final del premio. Al parecer, el pago completo aún no se había hecho. Solo habían recibido un adelanto, y el resto estaba en proceso de liberación. El dinero que habían gastado hasta ahora era apenas una fracción de lo que pensaban recibir. Escuché pasos y guardé todo en su sitio antes de salir. Mi corazón latía a 1000 por hora. Esa información era crucial, no todo estaba perdido. Todavía podía intervenir antes de que recibieran el pago total. Cuando regresé a la mesa, noté que Ana estaba mostrando fotos de propiedades en la playa en su teléfono, hablando de cuál les gustaba más. Papá dice que si llega el dinero en 2 semanas, ya podremos cerrar el trato, decía con tono emocionado. 2 semanas. Ese era mi marco de tiempo. Me quedé un rato más, escuchando con atención cada palabra, cada plan. Cuanto más hablaban, más claro veía el contraste. Ellos vivían como si ya tuvieran el mundo en sus manos, mientras el premio todavía dependía de ese pequeño pedazo de papel con un defecto. Antes de irme, mi papá se me acercó. «Mira, Luis», dijo en voz baja, «me alegra que hayas venido. Espero que esto te haga entender que esta es nuestra oportunidad de ser felices, y que no necesitamos dramas. Si en algún momento decides firmar los papeles, podrías volver a estar en buenos términos con la familia. Pero sin eso, no hay lugar para ti en nuestra nueva vida». Lo miré a los ojos y asentí, sin responder. Pero por dentro ya no me dolía. Ahora estaba concentrado. Esa noche, de regreso a mi departamento, abrí la carpeta digital en mi computadora y empecé a trabajar en el último paso, el reporte formal. Preparé un dossier completo con fotos del boleto, anotaciones sobre el error de impresión y la carta que había visto en el despacho de mi papá. Sabía que si lo enviaba de forma anónima a la lotería, se abriría una investigación y el pago podría suspenderse. Julia llegó mientras yo terminaba de escribir. Se sentó a mi lado y miró la pantalla. «¿Estás listo para hacer esto?», preguntó. «Sí», respondí. «Pero no hoy. Voy a esperar el momento exacto, cuando estén más confiados que nunca». Ella sonrió de manera cómplice. «Entonces planeemos bien. Si lo vas a hacer, que sea imposible de ignorar». Pasé las siguientes noches perfeccionando el plan. ¿A qué oficina enviaría la denuncia? ¿Cómo me aseguraría de que la recibieran justo antes de la liberación del pago? ¿Y cómo dejaría suficiente evidencia para que no pudieran simplemente ignorar el error? Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí que tenía el control absoluto de la situación. No solo emocionalmente, sino en lo práctico. Sabía algo que ellos no sabían, que su fortuna estaba colgando de un hilo. El día que finalmente recibí la notificación de la lotería, una circular pública que informaba que la segunda parte de los premios se liberaría en exactamente 10 días, supe que había llegado mi momento. Los siguientes 10 días fueron los más largos de mi vida, pero también los más claros. Cada mañana me levantaba con la certeza de que se acercaba el final de esta historia. Había pasado meses reconstruyendo mi vida, planeando en silencio, y ahora tenía en mis manos la oportunidad de hacer justicia. Esperé hasta que quedaban solo 3 días para que se liberara el pago. Esa tarde, después de trabajar, encendí la computadora y repasé por última vez el dossier que había preparado. Contenía las fotos del boleto, la evidencia del error de impresión, mis observaciones detalladas sobre el código y la carta que había visto en el despacho de mi papá. Incluso había redactado un pequeño resumen legal sobre por qué el boleto debía revisarse antes de liberar el resto del dinero. No lo firmé con mi nombre. Lo envié desde un correo anónimo, con un remitente que no podía rastrearse fácilmente, directamente al Departamento de Control de la Lotería. También lo imprimí y lo envié físicamente a su oficina principal por mensajería express. Quería asegurarme de que no hubiera forma de que lo ignoraran. Después de enviar todo, me senté en silencio frente a la computadora, con el corazón latiendo fuerte. Era un punto sin retorno. Si el plan funcionaba, el pago se detendría y mi familia se vería obligada a enfrentar la realidad de que su boleto no era perfecto. Si no funcionaba, al menos sabría que hice todo lo posible. El día siguiente fue extraño. Me sentí más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pasé la mañana trabajando y en la tarde salí con Julia a caminar por el parque.
Ella me tomó de la mano y me dijo, pase lo que pase, ya no estás en su sombra. Hiciste lo que tenías que hacer. 2 días después, recibí el primer indicio de que algo estaba ocurriendo. Un amigo del pueblo me escribió, oye, tu papá está como loco. Dicen que la lotería detuvo el pago. Que hubo un problema con el boleto. Mi corazón dio un vuelco. Fingí sorpresa y le respondí con un simple, ¿en serio? No tenía idea. Pero por dentro, sentí una calma inmensa. El engranaje estaba girando. Esa misma tarde pasé por el pueblo. Vi la camioneta de mi papá estacionada frente al banco, pero él no estaba. Caminé hasta la plaza y allí estaba él, hablando por teléfono con el ceño fruncido y la cara roja de la rabia. Me acerqué lo suficiente para escuchar fragmentos de su conversación. Esto es absurdo, ya validaron el boleto una vez. No pueden detener el pago por un detalle de impresión. No, no pienso esperar semanas, ese dinero es mío. No me vio. Me quedé a unos metros, observando cómo colgaba el teléfono con un manotazo y se llevaba las manos a la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi vulnerable. No era el hombre altivo que me echó de la casa, sino alguien que se daba cuenta de que podía perderlo todo. Esa noche, las redes sociales de mi hermana se llenaron de indirectas. La gente envidia lo que no puede tener, escribió en una historia de Instagram, con una foto de una copa de vino. Era evidente que estaban intentando mantener las apariencias, pero algo se estaba resquebrajando. Pasaron 3 días más y el rumor ya corría por todo el pueblo. La lotería había abierto una investigación formal y el pago estaba suspendido hasta nuevo aviso. Los vecinos empezaban a murmurar que tal vez la familia había mentido sobre la cantidad que había ganado. Algunos incluso decían que podrían quitarles todo. Yo me mantuve en silencio. No hice comentarios, no me regodé, no busqué a nadie para contarle la verdad. Eso era lo más dulce de la venganza. Ellos no sabían que yo estaba detrás. Un día, mi mamá me llamó. No contesté. Luego me envió un mensaje. Luis, necesitamos hablar. Por favor. Lo ignoré también. Si querían hablar, que lo hicieran después de mirar bien el espejo de lo que habían construido. Una semana después, me crucé con Ana en el supermercado. Estaba sin maquillaje, despeinada, con cara de no haber dormido. Cuando me vio, por un segundo su mirada fue de rabia pura, pero luego se quebró. ¿Estás feliz?, me soltó en voz baja. Feliz de vernos así. La miré tranquilo. ¿Así como? Ustedes me sacaron de su vida, ¿recuerdas? Solo soy un espectador. No respondió. Agachó la cabeza y se fue sin comprar nada. La situación llegó a su punto máximo cuando mi papá, desesperado, convocó a otra cena familiar, esta vez en un restaurante del pueblo. Contra toda lógica, me enviaron una invitación. Tal vez pensaban que podían convencerme de apoyarlos, o que firmara algo para ayudarlos a reclamar el dinero. Decidí ir, no para ayudarlos, sino para ver el final de la obra. Me senté en la mesa con calma, y esta vez noté algo distinto. Ya no había risas, ni copas de vino caras. Estaban tensos, pálidos. Mi papá comenzó a hablar. Luis, estamos en un problema. La lotería está revisando el boleto y dicen que puede ser inválido. Si eso pasa, perderemos lo que queda del premio. Necesitamos que nos ayudes a demostrar que es legítimo. Lo escuché en silencio. Por dentro, el adolescente que siempre buscó su aprobación se levantó, pero el hombre que soy ahora no sintió lástima. Solo una paz fría. No sé si puedo ayudarlos, dije con calma. Ustedes mismos me enseñaron que yo ya no era parte de esta familia. No firmé nada, es cierto, pero ustedes me borraron de su vida. Esto es asunto de ustedes. El silencio fue brutal. Mi mamá bajó la mirada. Ana apretó los labios y mi papá golpeó la mesa con el puño. No puedes dejarnos así, Luis. Claro que puedo, respondí, manteniendo la voz baja pero firme. Ustedes me dejaron primero. Y si alguna vez me hubieran tratado como familia en lugar de un intruso, tal vez hoy las cosas serían distintas. Me levanté, pagué mi parte de la cuenta y me fui. Afuera, el aire frío me golpeó la cara, pero me sentí más vivo que nunca. No habían pasado ni 2 días cuando la noticia llegó oficialmente. La lotería declaró el boleto inválido por defecto de impresión no verificable. El dinero restante no se liberaría. Todo el pueblo lo supo en cuestión de horas. La noticia de la anulación del boleto corrió como un incendio en pasto seco. El pueblo entero parecía haberse enterado antes que mi propia familia. Los mismos vecinos que meses atrás les celebraban todo ahora murmuraban en las esquinas, señalaban la casa que había sido símbolo de la nueva vida y se reían con comentarios crueles, que si se lo tenían merecido, que si eso pasa por presumidos, que si deberían haber cobrado en silencio. La primera reacción de mi familia
fue el silencio absoluto. Ninguno me llamó ni me escribió durante varios días. Pero el pueblo es pequeño, y pronto me enteré de que la situación en la casa era un desastre. Mi papá estaba furioso, gritando por teléfono la lotería, amenazando con demandas que nunca iba a poder ganar. Mi mamá lloraba todo el día, encerrada en su habitación. Ana, la siempre arrogante, había borrado sus redes sociales y dejó de aparecer en público. Los problemas económicos no tardaron en llegar. Con el adelanto que habían recibido habían gastado más de lo que debían. La camioneta de lujo tenía cuotas pendientes, el terreno en la playa nunca llegó a pagarse por completo, y las remodelaciones de la casa habían quedado a medias. El contratista los demandó por incumplimiento de pago. La cuenta bancaria que antes parecía inagotable se vaciaba a una velocidad alarmante. Yo observaba todo a la distancia, sin intervenir. No había necesidad de añadir más leña al fuego. Ellos mismos se estaban consumiendo. Cada vez que escuchaba un rumor nuevo sobre sus problemas, me recordaba que todo eso había empezado el día que decidieron echarme de mi hogar sin mirar atrás. Un mes después de la anulación del boleto, recibí un mensaje inesperado de mi mamá. Luis, por favor ven a la casa. Es importante. Dudé en responder, pero algo en mí necesitaba cerrar el ciclo en persona. Cuando llegué, me impresionó lo mucho que había cambiado el lugar. Las luces modernas que habían instalado ya no funcionaban en la mitad de la fachada. El jardín estaba descuidado y la pintura nueva empezaba a descascararse. La casa que habían presumido como el símbolo de su éxito se veía triste, casi abandonada. Entré y los encontré a todos en la sala. No había invitados, ni música, ni copas de vino. Solo silencio. Mi papá estaba sentado en su sillón, encorvado, con la mirada perdida. Mi mamá tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Ana estaba en un rincón, con el teléfono en la mano, pero sin prestarle atención. Gracias por venir, dijo mi mamá con voz temblorosa. Queríamos disculparnos. Mi papá levantó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo lo vi sin la coraza de orgullo que siempre llevaba. Nos equivocamos, Luis dijo en voz baja. El dinero nos cegó. Creímos que nos haría mejores, pero solo nos sacó lo peor. No puedo pedirte que nos perdones, pero queríamos que lo supieras. Ana, que hasta ese momento no había hablado, soltó un suspiro. Yo también te debo una disculpa. Fui cruel contigo y lo sé. Solo, no quería que pareciera que tenías razón. Me quedé de pie un momento, procesando todo. Parte de mí había soñado con este momento, pero ahora que lo tenía enfrente no sentía la victoria que imaginaba. Sentía algo más profundo, un cierre. No necesitan disculparse más, dije con calma. Lo que pasó me dolió, sí, pero también me hizo más fuerte. Hoy tengo mi propia vida, mi propio lugar, y no necesito que me acepten para saber mi valor. Mi papá asintió en silencio. La sala quedó en calma. Era como si todos supiéramos que algo había terminado, que esa etapa de nuestras vidas no volvería. Antes de irme, caminé hasta mi antigua habitación. La oficina improvisada estaba llena de cajas a medio empacar. Toqué el marco de la puerta por última vez y sonreí. Al salir, mi mamá me siguió hasta la entrada. ¿Volverás algún día?, me preguntó. La miré y respondí con una sonrisa tranquila. Tal vez. Pero no para vivir aquí. El hogar ya no está en esta casa. Me despedí y caminé hacia mi coche. El aire de la tarde era fresco, y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo sin sentir dolor. Encendí el motor. Miré la casa por el retrovisor y supe que esa sería la última vez que la vería como un lugar de sufrimiento. Conduje hasta mi departamento, donde Julia me esperaba con 2 tazas de café. Cuando le conté lo que había pasado, me tomó la mano y me dijo, «Lo lograste. Cerraste la herida». Sonreí, mirando por la ventana. El pueblo se veía pequeño desde allí, casi como un recuerdo lejano. «Sí», respondí. «Ahora empieza mi verdadera vida». Y con esa última frase, sentí que todo el peso que había cargado por meses finalmente se había desvanecido. Mi familia podía seguir su camino, aprender o no de lo ocurrido. Yo, en cambio, ya no era el hijo echado de su casa ni el hombre que buscaba aprobación. Era Luis, dueño de mi destino, y había recuperado mi dignidad. Si te gustó esta historia, suscríbete para no perderte las próximas. Vienen relatos aún más intensos y emocionantes.